2 meses después de perder la vista, oí a mi novio reírse con sus amigos. Había enviado a su mejor amigo a hacerse pasar por él, convencido de que yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Lo que él no sabía, yo ya podía distinguirlos, y estaba a punto de elegir al hombre equivocado a propósito. El segundo mes después de perder la vista en el accidente de coche, el mundo ya se había convertido en una borrosa mezcla de sonidos, olores y texturas. Había aprendido a escuchar con atención, los pasos, el tono de las voces, el cambio de aire cuando alguien se acercaba. Pero ese día, mi audición me regaló algo que nunca quise saber. Había salido del hospital después de mi revisión de seguimiento con el bastón golpeando suavemente el suelo de baldosas mientras me dirigía a la entrada. Mi chofer había aparcado junto al edificio. Seguía el sonido del tráfico lejano cuando oí voces familiares desde la esquina, voces que conocía demasiado bien. Ethan Cole, bromeó una voz masculina. Has estado muy callado últimamente. Tu novia te tiene bajo control. La risa de Ethan era aguda, pero con un matiz de frustración. Lena es demasiado dependiente, sobre todo después de quedarse ciega. No puede estar sin mí ni un minuto. Juro que no puedo respirar. Sus palabras me apuñalaron. Alguien más se rió entre dientes. Bueno, ha pasado por mucho. ¿No te necesita más ahora? Ese es el problema, dijo Ethan rotundamente. Llora si salgo de la habitación. Es muy molesto. Por eso le pedí a Adrien que se hiciera pasar por mí unos días. Ni siquiera se dio cuenta. La crueldad despreocupada en su tono me oprimió el pecho. Mi bastón se congeló a mitad del golpe. ¿Adrien? ¿Cómo Adrien Vale, su mejor amiga? Otra voz silbó en voz baja. ¿De verdad lo lograste? Ese tipo nunca le hace favores a nadie. El orgullo de Ethan era inconfundible. Tuve que rogarle. Le prometí una condición, podría cobrarlo cuando quisiera. Pero sinceramente Adrien me debe. Somos como hermanos. No hay nada que él pida que yo no pueda manejar. Alguien pidió. ¿Y si Lena se entera? La risa de Ethan era petulante, casi aburrida. Es ciega y tonta. Aunque lo supiera, la engatusaré. Me ama demasiado como para alejarse. Una carcajada lo envolvió, la clase de risa que indica que todos estaban de acuerdo con él. Entonces su voz. Sienna Cross. No necesitaba verla para imaginarme su sonrisa petulante. Bueno, ya basta de esa chica pegajosa. Estamos aquí para celebrarme. Me prometiste que hoy sería todo mío. El cambio en el tono de Ethan fue inmediato, rebosante de indulgencia cariñosa. Por supuesto. Elige lo que quieras. La nueva colección de esta joyería acaba de lanzarse. La culpa es mía. Me quedé paralizada contra la pared, con el frío filtrándome por la piel. Siempre había percibido la hostilidad de Sienna. Había sido amiga de la infancia de Ethan, la única mujer en su círculo íntimo. Y su desaprobación hacia mí apenas había sido disimulada. Así que no me importó. No intentaba conquistarla. Hasta hace 2 meses. Era su cumpleaños. Tenía fiebre, estaba tan enferma que apenas podía levantarme de la cama. Ethan había decidido quedarse conmigo en lugar de asistir a su fiesta, que ella había planeado con tanto esmero. Estaba furiosa y desapareció al día siguiente sin avisarle a nadie. Ethan estaba desesperado, llamándola constantemente, aterrorizado de que algo le pasara. El día del accidente ella lo llamó en medio del viaje. Recordé cómo se distrajo, su voz suave y persuasiva al teléfono, el chirrido agudo de los neumáticos, el crujido repugnante del metal contra la barandilla, y luego la oscuridad. La voz de Sienna ahora estaba llena de burla. Te lo mereces. ¿Quién te dijo que dejaras a tus amigos por ella? ¿Se enfermó el día de mi cumpleaños? Por favor. Simplemente está insegura porque sabe que no puede competir conmigo. Si alguna vez hubiera algo entre nosotros, no tendría ninguna oportunidad. Ethan no lo negó. Solo una risita. Bien, bien. Mi tiempo es todo tuyo a partir de ahora. No me quedé a escuchar más. Mi chofer se sobresaltó al verme llegar antes de lo esperado.
Señorita Hart, ¿ya terminó temprano? Sí, murmuré. Vamos. Al llegar a casa, el apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Iba a medio camino del dormitorio cuando unos brazos fuertes me rodearon la cintura por detrás, y su aliento cálido me rozó la oreja. Cariño, ¿dónde estabas? Te extrañé muchísimo. Me quedé paralizada medio segundo antes de obligarme a relajarme. La voz de Ethan, o eso parecía. Fui al hospital, dije con voz serena. Deberías habérmelo dicho, dijo, girándome con cuidado para que lo mirara. ¿Y si se lastimaba yendo solo? Sus manos se movieron sobre mis brazos, frenándome como si fuera a romperme. Mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa. El conductor estaba conmigo. Quería intentar salir solo. Eso pareció tranquilizarlo. ¿Qué dijo el médico? La recuperación es lenta, mentí. En realidad, el coágulo que me presionaba el nervio óptico casi se había disuelto. Mi visión no era clara, pero se habían empezado a formar contornos. Formas, movimientos, siluetas. Y la silueta del hombre frente a mí. Este no era Ethan. Ethan era delgado, su postura siempre un poco relajada, despreocupada. Este hombre era más alto, más ancho, con los hombros demasiado rectos, una postura demasiado controlada. Incluso sin verlo podía sentirlo en su forma de moverse. Medida y deliberada. Adrián Vale. El apartamento olía ligeramente a jengibre y ajo cuando me desperté de mi siesta. Eso ya era extraño, Ethan nunca cocinaba. La idea de ayudar en la cocina para él era quedarse en la puerta, revisando su teléfono y preguntando de vez en cuando estaría lista la cena. Sin embargo, ahora el intenso chisporroteo de algo en la estufa y el suave golpe de un cuchillo sobre la tabla de cortar llenaban el aire. ¿Lena? ¿Estás despierta? Me giré hacia la voz. La voz de Ethan, suave y tranquila, pero con un tono que no pude identificar. Era más cálida, sin la impaciencia cortante a la que me había acostumbrado. No pretendía dormir tanto, dije apartando la manta. Sus pasos cruzaron la habitación rápidamente. Un instante después, unos brazos fuertes se deslizaron bajo mí, levantándome sin esfuerzo. Me quedé sin aliento. Ethan nunca me había cargado así. Ni siquiera después del accidente, cuando moverme era un suplicio. Había sido cuidadoso, sí, pero distante. No hubo desapego alguno. Su agarre era firme, protector. No deberías andar descalzo. El suelo podría estar frío, murmuró, dejándome con cuidado en el sofá. Fruncí el ceño ligeramente. Puedo arreglármelas con mi bastón, ¿sabes? Lo se respondió, pero su tono era indulgente, como si le siguiera la corriente a un niño. Se agachó frente a mí y abrió el zapatero. El leve crujido de la bisagra fue seguido por el susurro de la tela al sacar algo. Un momento después, una suave felpa presionó mi pie. Pantuflas de conejito. Me las puso uno a uno, rozando la curva del tobillo con los dedos. El roce se prolongó demasiado, recorriendo la pequeña hendidura del hueso antes de alejarse. Mi pulso dio un vuelco involuntario. Ese no era el roce de Ethan. Las manos de Ethan eran ágiles, eficientes, y rara vez se detenían a menos que fuera para su propia satisfacción. Esto también era diferente. Cuidadoso. Reverente. Casi como si memorizara la sensación de mi piel. Me recosté manteniendo la expresión neutral mientras repasaba los hechos. Mi visión, aunque borrosa, había regresado lo suficiente como para captar formas y contornos. El hombre arrodillado frente a mí era más alto que Ethan. Quizás por 2 o 3 centímetros. Sus hombros eran más anchos. La forma en que su sombra se extendía en el suelo delataba una complexión más densa y robusta. Los movimientos de Ethan eran rápidos, casi inquietos. Los de este hombre eran deliberados, mesurados. Como si cada movimiento estuviera calculado. La verdad se asentaba en mis huesos con una tranquila certeza. Adrián Vale. Lo había visto antes, siempre en los rincones oscuros de las fiestas de Ethan, hablando poco, observando mucho. Había un aura a su alrededor que inspiraba cautela, sin una sola palabra.
Incluso los hombres que presumían sin parar delante de los demás se apaciguaban en su presencia. Y él me había observado antes. No abiertamente, de una forma que nadie más notara. Pero sentí el peso de su mirada. Firme. Inquebrantable. En ese momento supuse que era desaprobación. Aunque no estaba tan seguro. Se levantó rozándose la palma de la mano contra el pantalón, como para sacudirse la intimidad del momento. ¿Qué quieres cenar? La pregunta fue casual, pero había algo en su tono. Como si ya supiera lo que diría. Lo pensé un momento. Alitas de pollo con piña. Vale, respondió sin dudarlo. Sin quejarse. Nada de broma sobre mi gusto por lo dulce y lo salado. Ninguna sugerencia de pedir comida para llevar. Simplemente aceptación. Me encendió la televisión y puso el canal de música que prefería antes de volver a la cocina. La tranquila confianza en su gesto me indicó que no era la primera vez que lo hacía. Me quedé allí escuchando. El ritmo de su cocina era pausado, casi meditativo. El aceite silbaba suavemente al calentarse la carne. Un leve tintineo en un tazón de vidrio. El susurro de las hierbas. Y por debajo de todo, la firme consciencia de su presencia en el apartamento. Una consciencia que de alguna manera, hacía que el espacio pareciera más pequeño, más cercano. Pasé las yemas de los dedos por la costura del cojín del sofá, conectándome a la tierra. La Lina de antes podría haberlo confrontado de inmediato, exigiéndole respuestas. Pero la Lina que había estado afuera de una joyería escuchando a Ethan llamarla dependiente y ciega. Ella conocía el valor de la paciencia. Necesitaba ver que jugaba a Adrián. 20 minutos después, el olor a piña caramelizada inundó la sala. Mi estómago me traicionó con un rugido sordo. «¿Tienes hambre?», dijo desde la puerta con un tono divertido en la voz. «Eres buena adivinando», dije con ligereza. «Ven a comer». De nuevo esos brazos se deslizaron bajo mí, levantándome del sofá. Esta vez no protesté. Mi cabeza reposó sobre su hombro con el latido constante de su corazón en mi oído. Cuando me sentó a la mesa, acercó mi silla y me guió la mano hacia el tenedor. «Cuidado. El plato está caliente». El primer bocado fue perfecto. Ácido, dulce, tierno. «¿De verdad cocinaste esto?», pregunté. Emitió un suave murmullo de afirmación. «Ethan no cocina». Silencio. Entonces, con una voz que podría haberse confundido con la de Ethan de no ser por cómo se suavizó, dijo: «La gente cambia». Después de cenar, decidí ponerlo a prueba. «Me voy a duchar», anuncié. «Voy a abrir el grifo», dijo de inmediato. Unos minutos después, el sonido del agua al llenarse llegó a mis oídos, seguido de sus pasos regresando al dormitorio. Algo suave aterrizó a mi lado. «Ropa bien doblada». «Dejé tu toalla en el perchero», dijo, «y tu bata colgada en el gancho». Me levanté bastón en mano, y fui al baño. Me siguió tan cerca que pude sentir su presencia, pero no tanto como para que fuera intrusiva. Metí la mano en la parte de atrás y con deliberación, tiré de mi cremallera. «No llego», murmuré. Pausa. El sonido de una golondrina. Luego su voz, más baja que antes. «Bien». La cremallera se deslizó hacia abajo, tan despacio que los dientes hicieron clic. Sus dedos rozaron mi columna, dejando una estela de calor a su paso. «Ya está bien», dije en voz baja. Retrocedió de inmediato. «No cierres la puerta», murmuró. «Llámame si necesitas algo». Cuando el agua me inundó, apreté las palmas de las manos contra el azulejo, dejando que el vapor me llenara los pulmones. Este no era Ethan. Claro que no. La pregunta era, ¿por qué Adrián accedió a esto? ¿Y por qué me trató como si fuera de cristal, cuando al parecer no me debía nada? Para cuando salí del baño con la bata bien apretada, él estaba en la sala, revisando su teléfono. Levantó la vista al instante y dejó el dispositivo a un lado. «¿Siéntete mejor?» «Sí», dije observando la tenue silueta de su figura a la luz de la lámpara. Mi vista captó cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante, atento como si yo fuera a desaparecer si apartaba la mirada.
Y por primera vez desde el accidente sentí algo que no tenía nada que ver con la seguridad ni la necesidad. Me sentí querido. Los días empezaron a tomar un ritmo tranquilo. O al menos un ritmo que Adrián parecía empeñado en mantener. Cada mañana me despertaba con el sonido de la suave música de la cocina, el tintineo de los cubiertos y el aroma de algo caliente y reconfortante. Cada noche él estaba ahí cuando cogía mi vaso de agua, ahí cuando me levantaba del sofá, ahí cuando me dejaba llevar por sueños inquietos y me despertaba sobresaltada. Si no supiera la verdad, quizá habría creído en este nuevo y devoto Ethan. Pero sí lo sabía. Y una vez que notas las grietas, ya no puedes dejar de verlas. Sucedió al quinto día. Acababa de ducharme envuelta en una bata, con el pelo húmedo sobre los hombros. Estaba de pie en el pasillo, escuchando el tenue sonido del agua corriendo en el fregadero de la cocina, cuando mis oídos captaron algo más. El zumbido de la voz de un hombre más lejos, apagado pero aún nítido. Ya no estaba en la cocina. Me giré ligeramente, ladeando la cabeza. La voz provenía del otro extremo del pasillo, de la habitación de invitados. Mis pasos eran silenciosos al acercarme, deteniéndome justo al otro lado de la puerta. El leve crujido de la jarra permitió que las palabras se filtraran. No se ha dado cuenta. Pausa. Entonces una voz más grave que reconocí, metálica por el altavoz, la de Ethan. Eso está bien. Solo manténla tranquila. Ya sabes cómo se pone. Adrián emitió un sonido breve, casi despectivo. Ya casi termino todo, continuó Ethan. Un par de días más y podremos volver. Ella nunca lo sabrá. Tómate tu tiempo, dijo Adrián, con la voz más fría de lo habitual. Me acerqué más, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó Ethan, riendo a medias. Significa, dijo Adrián, que no tengo prisa. Ethan se rió entre dientes, sin darse cuenta. Claro, da igual. Te debo una buena por esto, tío. Yo también te invito. Fue entonces cuando mi codo golpeó deliberadamente la estrecha mesa auxiliar del pasillo. El candelabro de cerámica que estaba encima se tambaleó y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos afilados. La conversación dentro se detuvo al instante. Unos pasos rápidos y decididos cruzaron la habitación. La puerta se abrió de golpe y antes de que pudiera fingir que me agachaba, Adrián ya estaba allí, su mano agarrándome del brazo. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza como si esperara ver sangre. Dejé que mis labios temblaran. Me sobresalté, murmuré. Sin decir palabra, me levantó y me llevó al dormitorio, lejos de los fragmentos. Me colocó en la cama, se arrodilló ante mí y me apartó un mechón de pelo húmedo de la cara. No pasa nada, dijo en voz baja. Estoy aquí. ¿Estás bien? Dejé que el momento se prolongara. Había estado hablando por teléfono con Ethan. Ahora lo sabía sin la menor duda. Pero en lugar de confrontarlo, hice otra cosa. Decidí jugar mi propia partida. A la tarde siguiente saqué la caja de terciopelo de mi bolso. Mis dedos recorrieron los bordes del envoltorio, la suave cinta atada con cuidado. Habíamos pedido estos anillos hacía semanas. Uno para mí y otro para Ethan, para lo que habría sido nuestro 200 aniversario. Ahora eran una prueba. Cuando Adrián regresó de la cocina con el té, me incorporé con la caja en el regazo. En unos días cumpliremos 200 días, dije en voz baja. Parpadeó solo una vez, pero fue suficiente para captar la leve tensión en su expresión. Tenemos algo, añadí, abriendo la caja. Dentro el par de anillos sencillos y elegantes reposaban sobre el terciopelo. Uno un poco más grande, otro más pequeño. Por un instante no se movió. Luego su mirada se desvió de los anillos a mi rostro. ¿Has estado preparando esto?, preguntó. Sí, respondí, dejando que un tono de vulnerabilidad se filtrara en mi voz. Salí sola el otro día a recogerlos. Pensé que te sorprendería. Se acercó un paso más y el aire entre nosotros se hizo más denso. Lena, ¿no te gustan?, pregunté inclinando la cabeza hacia su silueta. Respiró hondo, casi un siseo, antes de sentarse a mi lado.
Me acarició la mejilla con la mano, y el calor de su palma me aterró. Amo todo lo que me das, dijo con una atención que no pude descifrar. Sonreí levemente y levanté el anillo más grande, deslizándolo hacia su mano. Luego se lo puse. Quedó atrapado a medio camino en su dedo. Qué raro, murmuré. Lo mandé a medida. Su boca se curvó, ni una sonrisa ni una mueca. Quizás el joyero se equivocó. Me arrancó el anillo de la mano y lo guardó en la caja. Mañana lo llevaré a que me lo ajusten. Más tarde, al ducharme, oí un leve crujido en la sala. Asomándome por la borrosa silueta de la puerta, vi su figura alta cerca del cubo de basura. Tenía la caja en la mano. Y entonces, con un movimiento suave, casi descuidado, lo arrojó dentro. Esa noche, cuando me trajo agua antes de dormir, su mano se demoró un poco más en la mía. Su mirada, oscura e indescifrable, no vaciló cuando miré en su dirección. Había algo cambiando en él. Sus caricias habían cambiado en los últimos días. Ya no eran simplemente protectoras. Estaban reclamando. La forma en que su pulgar rozó la curva de mi mandíbula al entregarme una taza. La forma en que se paró detrás de mí mientras yo estaba sentada a la mesa, sus dedos rozando mi nuca antes de apartarse. Ya no solo interpretaba a Ethan. Era él mismo. Y yo. Necesitaba saber exactamente hasta dónde llegaría. Si Ethan estaba seguro de que nunca lo dejaría, quizá era hora de demostrarle lo equivocado que estaba. Pero aún no. No hasta que llegara el momento más doloroso. Así que guardé silencio. Dejé que Adrián cocinara para mí, me cargara, me tocara como Ethan nunca lo había hecho. Dejé que pensara que estaba atrapada en su red. La verdad era que estaba tejiendo uno propio. El golpe a mi puerta fue agudo, decidido. De esos que no pertenecen a un vecino ni a un repartidor. Estaba acurrucado en el sofá, escuchando a medias el suave zumbido de la radio, cuando la voz grave de Adrián llegó desde la cocina. «Quédate ahí. Voy a por él». Pero antes de que pudiera, los golpes se repitieron, esta vez más rápidos. «Abriré», dije levantándome lentamente y usando el borde de la mesa de centro como guía. Mi bastón estaba apoyado en el reposabrazos, pero no lo tomé. Sabía exactamente quién estaba al otro lado. Al abrir la puerta, un leve aroma a perfume caro me impresionó. Floral con un toque más intenso como el de ella. «Sienna Cross». Lena saludó con la voz impregnada de una falsa dulzura que podría pudrir los dientes. «¿Estás en casa?» Al parecer, respondí con serenidad. No esperó la invitación para entrar, con el taconeo de sus tacones contra la madera. «Vine a invitarte a mi fiesta de cumpleaños», anunció como si esperara mi agradecimiento. No respondí. Su sonrisa se acentuó. Ethan se sintió mal por haberse perdido mi cumpleaños la última vez, ya sabes, cuando estaba aquí encerrado cuidándote. Insistió en organizarme una fiesta privada de maquillaje. Casi podía oír su gesto de suficiencia alzando la barbilla. Qué generoso de su parte, dije con indiferencia. No lo creí necesario, continuó. Pero Ethan puede ser terco. Una vez que se mete en algo, no hay vuelta atrás. Noté que pronunciaba su nombre a menudo, como para recordarme a quien creía que pertenecía. Me giré ligeramente hacia la cocina. ¿Quieres algo de beber? Estoy bien. Se alisó la falda y se sentó frente a mí. Sé que no te gusto, Lena, pero por el bien de Ethan deberías venir. No quiero ponerlo en una situación incómoda. Por un momento dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Luego ladeé la cabeza y dije en voz baja, «De acuerdo». Su silla se apartó tan rápido que casi sonreí. No esperaba que aceptara. «Bueno», dijo alegremente, «nos vemos allí». Sus tacones resonaron al alejarse, y la puerta principal se cerró con un chasquido decisivo. Cuando se fue, Adrián salió secándose las manos con una toalla. «¿Te vas?» «Sí». Tomé la manzana que había pelado antes y le di un mordisco. «Será interesante». Su mirada se detuvo en mí demasiado tiempo. No me gusta lo interesante cuando se trata de ella. Sonreí levemente. «Entonces será mejor que vengas conmigo».
La noche del banquete Adrián era una sombra silenciosa a mi lado en el coche, su presencia firme mientras las luces de la ciudad pasaban velozmente. Mi vista solo alcanzaba a captar fragmentos, el brillo de los carteles que pasaban, la silueta de su perfil contra la ventana. Pero su cercanía era constante. La sala privada del club ya bullía cuando llegamos. Las conversaciones se entrecortaron al entrar. Sentí un cambio en el ambiente, curiosidad, confusión, incluso un poco de incredulidad. El chisme se había extendido. Adrián Vale, el hombre que nunca se preocupaba por las obligaciones sociales, estaba aquí. Y estaba aquí conmigo. Me guió hasta un sofá, el calor de su palma era un peso constante en mi espalda. Siéntate, murmuró, sirviendo un vaso de agua y poniéndolo en mi mano. El agua estaba tibia, debió de haberla probado primero. Demasiado caliente. Lo tomó dejándolo a un lado sin decir palabra, y en su lugar, pinchó una pieza de fruta del plato y me la acercó a los labios. La mordí, y el jugo se derramó dulcemente sobre mi lengua. Por un momento la habitación quedó en completo silencio, salvo por mi masticación. ¿No se supone que debería estar haciendo esto a regañadientes?, susurró alguien. No me parece reacio, murmuró otro. Ojalá fuera yo quien no pudiera ver ahora mismo, añadió alguien con una risa disimulada. Oculté mi sonrisa. No se equivocaban. Después de un rato me incliné hacia Adrián con voz suave. Olvidé mi medicina. Creo que la dejé en tu coche. Su mano se detuvo contra la mía. ¿Puedo tomarla luego? Debería tomarla ahora, interrumpí, dejando que mi tono transmitiera la insistencia justa. Dudó, luego levantó la vista, su mirada recorrió la habitación como un viento frío. Mírala, le dijo a nadie en particular, pero su voz tenía una fuerza que hizo que todos se enderezaran. Sí, por supuesto, dijo alguien rápidamente. Nos encargaremos de ella. Todos oyeron a un amigo, intervino otro nervioso. El pulgar de Adrián me rozó la mejilla. Volveré pronto. Incliné mi rostro hacia él. Estaré aquí. En cuanto se fue, la oreja volvió a moverse. La vacilación desapareció, reemplazada por la curiosidad. Alguien me hizo un gesto con la mano delante de los ojos. Probando. ¿Puedes decirme quién soy, Lena? Incliné la cabeza. Jonas Reed. Jadeos. Adivinó bien. ¿Y yo qué? León. Y yo, Sura. Se rieron, impresionados. El juego de adivinanzas acababa de empezar cuando la puerta se abrió de golpe. 2 pares de pasos entraron. Uno familiar, otro aún más. La voz de Ethan resonó con seguridad. Lena, estoy aquí. El parloteo en la sala privada se apagó en un silencio expectante cuando la puerta se abrió de nuevo con un clic. El aire pareció cambiar, como una corriente que se desliza por aguas tranquilas. 2 pares de pasos entraron. El primero era ligero, suave, con el ritmo seguro que había memorizado durante meses de salir con él. Ethan Cole. El segundo fue más pesado, más firme, con ese peso silencioso que había aprendido a reconocer en las últimas 2 semanas. Adrián Vale. Mantuve la mirada vuelta hacia la puerta, con expresión apacible y la mirada perdida. La imagen perfecta de una mujer ciega esperando una voz familiar. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los amigos de Ethan en el silencio. Lena, tu novio ha vuelto. Me puse de pie lentamente deslizando los dedos por el sofá para mantener el equilibrio. Ajá, dije en voz baja como complacida. Ethan dio un paso al frente. Podía sentir su confianza irradiando incluso sin verle la cara. Estaba seguro. Segura de que iría directo hacia él, demostrándoles a todos aquí que solo podía pertenecerle. Lena, dijo con una voz cálida, más para presumir que para mí. Estoy aquí. Ven. No me acerqué a él. Di 3 pasos en su dirección y me detuve. El silencio se hizo más denso. Incliné la cabeza ligeramente, mi voz atravesando la tensión. Adrián, dije, ¿por qué no me llamaste? Pausa tan brusca que lo sentí. No pude ver su expresión con claridad, pero la oí en la forma en que exhalaba, lenta e incrédula. Lena, su voz era más baja de lo habitual, algo desprevenido.
El sonido de sillas moviéndose, un jadeo ahogado a mi derecha. La voz de Ethan sobresaltada y tensa. Lena, ¿a quién llamas? Lo ignoré. Extendí la mano flotando en el aire, temblando lo suficiente como para parecer insegura. Adrián, repetí, tengo miedo. Un instante después, unos dedos cálidos se cerraron sobre los míos, sujetándome. Sus brazos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia él con una seguridad protectora inconfundible. No tengas miedo, dijo con un tono amable, pero con esa serena dominación que silenció a la sala. La sala misma pareció exhalar en un estado de shock colectivo. Incluso Siena, rápida con sus comentarios mordaces, dudó antes de hablar. Lena, ¿sabes lo que haces? No la miré. Incliné la cabeza hacia Adrián. Estoy cansada. Vámonos a casa. De acuerdo, dijo simplemente, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Estábamos a 2 pasos de la puerta cuando una mano me agarró la muñeca con fuerza. Lena, la voz de Ethan se oscureció, la interpretación se desvaneció. Me confundiste con otra persona. Soy tu novio. Adrián solo. Soltó una risa breve e incrédula. Te está tomando el pelo. Me solté la muñeca con una leve sacudida desdeñosa. Tu amigo tiene un extraño sentido del humor. Dejé que mi mano se deslizara de nuevo hacia la de Adrián sin dudarlo. El temperamento de Ethan se desgastó notablemente. Lena, reconoces las voces de todos, pero no la mía. Deja de jugar y ven conmigo. No, dije simplemente. El silencio en la habitación se hizo más profundo, roto solo por el tintineo de alguien que dejaba un vaso con nerviosismo. La voz de Adrián lo interrumpió tranquila, pero con un filo de acero. Has ofendido a mi novia. La palabra impactó con deliberada intensidad. Ethan soltó una carcajada sin humor. ¿Novia? ¿Cómo que tu novia? Eres mi amiga. Confié en ti y tú. Adrián giró ligeramente la cabeza, con la voz aún tranquila. ¿Recuerdas lo que me prometiste cuando me rogaste ayuda? Hubo una pausa, la justa para que el recuerdo se grabara en la mente de Ethan. Condición de pastel, continuó Adrián. Lo estoy usando ahora. Aléjate de Lena. Si te acercas a ella otra vez, a la familia Cole le será imposible hacer negocios en esta ciudad. Un murmullo recorrió la habitación. Nadie dudó de que lo decía en serio. La voz de Siena fue la única lo suficientemente aguda como para abrirse paso. Adrián, no seas ridículo. En realidad no. Ni siquiera la miró. Dije lo que dije. Luego, sin esperar respuesta, entrelazó sus dedos con los míos y me condujo hacia la puerta. Detrás de nosotros un cristal se hizo añicos contra la pared, seguido del ronco rugido de frustración de Ethan. No me volví. Afuera, en el pasillo, el aire era más fresco y silencioso. Adrián no me soltó la mano hasta que llegamos al coche. Cuando la puerta se cerró tras mí aislando el eco de la habitación privada, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Se sentó a mi lado, el tenue aroma de su colonia me envolvió como una segunda piel. No tenías que hacerlo delante de todos, murmuré. Sí, dijo al arrancar el motor. Lo hice. El viaje de regreso fue silencioso. No un silencio incómodo, sino de esos que se llenan de silencios, donde cada respiración parece inclinar la balanza. Sentado con las manos cruzadas sobre el regazo, sentía las tenues vibraciones del coche debajo de mí. La mirada de Adrián se dirigía hacia mí de vez en cuando, podía sentirlo incluso sin cruzarme con él. Al llegar al apartamento, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarme entrar. Fui directa al sofá, me hundí en los cojines y crucé una pierna sobre la otra. Se quedó de pie un momento como si dudara si acercarse. ¿Por qué no dices nada?, pregunté finalmente manteniendo un tono neutral. Su voz era tranquila, casi indecisa. ¿Puedes verlo ahora? No lo dudé. Sí. La palabra aterrizó entre nosotros como una piedra arrojada al agua quieta, con ondas extendiéndose hacia afuera, tocando cada verdad no dicha. Exhaló lentamente, su postura cambió de cautelosa a algo más pesado, como si se preparara para el impacto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Un rato, respondí.
Lo suficiente para ver la diferencia entre tú y Ethan. Incliné la cabeza hacia él. Y lo suficiente para ver que no interviniste para corregir la mentira. Se acercó deteniéndose justo antes del sofá. Pensé que lo elegirías. Y si lo hacía, repliqué. Por un momento guardó silencio. Luego, en voz tan baja que podía sentir más que oír, dijo, te habría tomado por la fuerza. Arqueé una ceja. ¿No tienes miedo de decirlo en voz alta? No, su mirada no vaciló. No tengo miedo de que me odies. Solo tengo miedo de que me dejes. Se me escapó una risa aguda. No parecías tener mucho miedo cuando me besabas, me tocabas, mientras yo estaba ciego y creía que eras otra persona. Algo en su expresión cambió. Ni culpa ni vergüenza, sino un extraño alivio. Así que sí lo recuerdas. ¿Esa es la conclusión?, pregunté con incredulidad. Sí, dijo simplemente. Porque significa que esos momentos te importaron lo suficiente como para recordarlos. Antes de que pudiera responder, un fuerte y rápido golpeteo sacudió la puerta principal. Lena, abre. La voz de Ethan, áspera, urgente. Adrián apretó la mandíbula. Ahora lo sé todo. Ethan continuó, sus palabras atropelladas. La persona que estuvo contigo no fui yo, fue Adrián. Te engañó. Ha estado esperando una oportunidad para robarte de mí. No me moví. No puedes confiar en él. La voz de Ethan se quebró un poco. Lena, por favor, déjame entrar. Cometí un error, pero lo arreglaré. Solo, ven conmigo. Adrián cruzó la habitación en 3 zancadas y apoyó un hombro en el marco de la puerta, sin abrirla. Estás molestando a mi novia, gritó con un tono tranquilo pero con una agudeza tan cortante que podría herir. Hubo un instante de silencio al otro lado. Entonces la voz de Ethan regresó, incrédula. Novia, ¿crees que llamarla así lo convierte en verdad? La respuesta de Adrián fue casi coloquial. Es cierto. Y aquí está la parte que no entiendes, no puedes cambiar eso. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia ellos. No se irá hasta que se lo digas de una forma que entienda, dije en voz baja. Adrián me miró por encima del hombro con un destello de diversión en los ojos. ¿Y cómo sería? Me detuve justo detrás de él. Muéstrale. Su boca se curvó no en una sonrisa, sino en algo más oscuro. Con un movimiento suave se giró, me agarró por la cintura y me atrajo hacia él. Bajó la cabeza, su aliento rozó mis labios antes de que su boca reclamara la mía. No era un beso que pretendiera ser suave. Fue deliberado, una declaración. Sentí la tensión en su agarre, la seguridad posesiva en la forma en que su mano me ahuecaba la nuca. Me besó hasta que oí el sonido apagado de alguien retrocediendo al otro lado de la puerta. Cuando se apartó, su frente se apoyó en la mía. ¿Aún crees que me preocupa lo que crea? Exhalé lentamente pero no respondí. Desde el pasillo se oyó un último grito, algo entre la ira y la desesperación, y luego el sonido de pasos que se alejaban. Adrián se enderezó y cerró la puerta con llave, el clic metálico resonó en el silencio. Luego se volvió hacia mí, con la mirada inquisitiva. No me apartaste, dijo. No tenía por qué, respondí. La cuestión era que lo viera. Sus labios se crisparon, casi una sonrisa. ¿Entonces dices que me dejas? Digo, corregí, que soy yo quien decide qué pasa aquí. No tú. No él. Por un momento nos quedamos allí parados. El aire entre nosotros se cargaba, cada mirada y cada aliento era un movimiento más en un juego que ninguno de los dos había definido del todo. Entonces se acercó de nuevo, rozando mi rostro con la mano. Entonces decídete, murmuró. Pero decídete sabiendo que no te lo voy a poner fácil para elegir a nadie más. Lo miré fijamente a los ojos. Ya veremos. La luz de la mañana se filtraba tenuemente a través de las cortinas, tiñendo los bordes de la habitación de un suave dorado. Me desperté con el suave sonido de Adrián moviéndose y el leve tintineo de la porcelana en la cocina. Por un instante la paz fue casi suficiente para hacerme olvidar los golpes en la puerta de la noche anterior. Casi. Al incorporarme, me llegó el aroma a café recién hecho.
Adrián apareció en la puerta con una taza en la mano. Buenos días, dijo con la voz aún ronca por el sueño. Pero antes de que pudiera responder, una sombra se movió por la franja de luz bajo la puerta, y un leve arrastrar de pies se escuchó desde el pasillo. Los ojos de Adrián se dirigieron hacia él, apretando la mandíbula. «Quédate aquí». Abrió la puerta y vio a Ethan, o al menos lo que quedaba del Ethan Cole que siempre parecía tan refinado y pulcro. Tenía la camisa arrugada, el pelo despeinado y ojeras marcadas. Un ligero olor a humo rancio le impregnaba. «Lena», dijo de inmediato, ignorando a Adrián. «Solo quiero hablar». Mis pies descalzos pisaron suavemente el suelo al aparecer. ¿Hablar de qué? Su expresión se contrajo, alivio, culpa y desesperación se fundieron en una mezcla. Me equivoqué, dijo con las palabras atropelladas. Sobre todo. Sobre dejarte sola, sobre dejar a Adrián. Su voz vaciló pero insistió. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Te trataré mejor. Te trataré como te mereces. Solo. No, dije la palabra interrumpiendo su divagación. Parpadeó como si hubiera oído mal. Lena. Deberías irte. Mi tono era plano, definitivo. No vuelvas. La sorpresa brilló en sus ojos, rápidamente reemplazada por la ira. Así que ya está. ¿Vas a dejarlo todo por él? Señaló con la barbilla a Adrián, cuya postura a mi lado era relajada pero inequívocamente protectora. No se trata de él, respondí con frialdad. Se trata de ti. Y el hecho de que ya no soporto verte. Por un instante el silencio se extendió entre nosotros. Entonces Ethan se enderezó, y una risa quebradiza brotó de su pecho. Bien, dijo con dureza. Entonces recuerda esto, fui yo quien te dejó. No lo dignó con una respuesta. Simplemente me di la vuelta y volví a entrar. Adrián cerró la puerta tras de mí con un clic decisivo. Durante los siguientes días, Ethan se quedó allí. A veces se quedaba al otro lado de la calle, observando el edificio de apartamentos. A veces merodeaba cerca de la entrada, fingiendo estar navegando en su teléfono. Otras veces su presencia era más evidente. Un coche aparcado a la vista del balcón, el tenue resplandor anaranjado de un cigarrillo en la oscuridad. Adrián se dio cuenta, claro. Una tarde entró en la sala con una cesta de ropa sucia. Deberíamos colgarla en el balcón, dijo con naturalidad. Ay, pregunté arqueando una ceja. Sí, dijo con la boca ligeramente curvada. Ay. Cuando salimos al balcón, el aire estaba fresco con el aroma de la lluvia inminente. Seguí su ejemplo sacando una hoja para sujetarla con un alfiler. Al otro lado de la calle, una figura familiar se apoyaba en una farola, con la cabeza levantada, como si contemplara el horizonte con indiferencia. La mano de Adrián se deslizó hasta mi cintura, sujetándome mientras buscaba un alfiler más alto. El gesto fue práctico, pero la forma en que sus dedos se demoraron, su pulgar rozando lentamente mi cadera, fue todo lo contrario. No miró al otro lado de la calle ni una sola vez. Pero sabía que Ethan estaba allí. Y sabía que Ethan podía vernos. Esa noche llovió. Me quedé junto a la ventana, mirando las gotas resbalarse por el cristal. Adrián se acercó por detrás, su reflejo era una sombra alta en el cristal. Al principio no dijo nada, solo me rodeó con un brazo y se inclinó para besarme la curva del cuello. «Estás sonriendo», murmuró contra mi piel. «¿Lo soy?», pregunté con ligereza. Sí. Sus labios rozaron mi mandíbula. Y me gusta la razón. A la mañana siguiente Ethan se había ido. No había sombra al otro lado de la calle. No había ningún coche aparcado cerca. Por primera vez en semanas, el aire exterior volvía a sentirse limpio. Pero no me engañaba. Este no era el final de la historia. Ethan podría haber desaparecido, pero los ecos de lo que había hecho aún persistían en mi mente. ¿Y Adrián? Adrián seguía allí, cerca, intentando forzar cualquier límite que creí poder establecer entre nosotros. El juego entre nosotros aún no había terminado. Ocurrió sin previo aviso. Una mañana Adrián dejó el periódico en la encimera de la cocina.
El titular en negrita es imposible de pasar por alto, incluso con mi visión aún borrosa. Los imperios del carbón y la cruz se declaran en quiebra. Los inversores retiran los activos embargados. El artículo hablaba de acuerdos fallidos, una cascada repentina de deudas y rumores de sabotaje encubierto. No hacía falta mucha imaginación para adivinar qué influencia silenciosa había hecho girar la primera ficha de dominó. Adrián no hizo comentarios. Me acaba de dar mi té con el rostro indescifrable. Ethan se fue en una semana. Sin rastro, sin dirección de reenvío, ni siquiera un susurro entre conocidos en común. El hombre que una vez llenó cada rincón de mi vida con su presencia se había desvanecido como humo en el viento. Debería haber sentido alivio. Y lo sentí, pero también había un eco hueco donde la ira había sido un recordatorio de cuán completamente había cortado ese vínculo. Siena llegó después. 3 días después de la quiebra, el timbre sonó a media mañana. Estaba acurrucada en el sillón con las piernas cruzadas, leyendo a la tenue luz de la lámpara cuando Adrián cruzó la habitación para abrir. Su cuerpo bloqueaba casi toda la puerta, pero reconocí su voz al instante, la misma dulzura cuidadosamente cultivada que solía cubrir sus pullas. Lena. Solo quería pedirte perdón. Para todo. Yo. No vas a entrar, dijo Adrián, con un tono lo suficientemente educado como para que la negativa le doliera aún más. Ella dudó. Solo. Pensé que tal vez podríamos hablar. Aclarar las cosas. No hay nada que aclarar, respondió con serenidad. No le interesa verte. Hubo una pausa, luego el chasquido de sus tacones al alejarse por el pasillo. No pregunté qué había dicho. No lo necesité. Ese capítulo estaba cerrado. La vida se asentó en algo nuevo. La presencia de Adrián en mi apartamento durante mis días se había vuelto constante, un ritmo con el que podía medir el tiempo. El café de la mañana, preparado justo como me gustaba. Las tardes las pasaba con él trabajando cerca mientras leía o atendía llamadas. Las tardes en que cocinaba, el aroma a ajo y hierbas emanaba de la cocina mientras la música sonaba bajito de fondo. Ya no rondaba como Ethan, sofocante e impaciente. Simplemente existía a mi lado, firme e inquebrantable, como una sombra que nunca me incomodaba. Un mes después de la quiebra, recibí la primera llamada. El número me resultaba desconocido. Casi no contesto. Hola. Silencio. Lo intenté de nuevo. ¿Quién es? Nada, solo el leve sonido de una respiración. Adrián me miró desde el otro lado del sofá. Número equivocado. Probablemente, dije, aunque una parte de mí sabía que no era así. La segunda llamada llegó tarde en la noche. El apartamento estaba en silencio, la única luz era la tenue luz de la lámpara del dormitorio. Estaba medio dormido cuando sonó el teléfono en la mesita de noche. El número era diferente esta vez, pero seguía siendo desconocido. Contesté. Hola. Silencio de nuevo. Pero esta vez lo capté. La exhalación débil y temblorosa de alguien que tenía algo que decir pero no se atrevía a hablar. Antes de que pudiera hacerlo, la mano de Adrián se extendió más allá de mí, arrebatándome el teléfono. Miró la pantalla con el rostro ensombrecido, y luego pulsó el botón de colgar con calma deliberada. Adrián. No importa quién haya sido, dijo, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Su voz era tranquila pero definitiva. ¿No piensas en él esta noche? Y entonces su boca estaba sobre la mía. El beso fue diferente a los anteriores. No solo posesión, no solo la emoción de tomar lo que otro había perdido. Era una reivindicación, sí, pero también algo más firme, más seguro, como si ya hubiera decidido que no me iba y simplemente me estuviera mostrando por qué. Su mano se deslizó hasta mi nuca sujetándome, mientras la otra se apoyaba en el colchón junto a mi cadera. El tenue aroma de su colonia se mezcló con la calidez de su piel, envolviéndome hasta que no tuve nada más en que concentrarme. Cuando se apartó, su frente se apoyó en la mía. Se ha ido, dijo Adrián simplemente. Y sigo aquí. Lo miré un buen rato buscando la trampa, el ángulo, la manipulación. Pero no la había. A pesar de toda su avaricia, a pesar de toda la crueldad con la que se había metido en mi vida, la verdad era simple.
Se quedó cuando todos los demás se fueron. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Más tarde, cuando el apartamento volvió a quedar en silencio, me encontré de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Mi reflejo en el cristal era tenue pero reconocible. Una mujer que había sido traicionada, humillada y subestimada, pero que había salido de todo fortalecida. Pensé en la noche afuera de la joyería, en la risa de Ethan ante mi supuesta ceguera, en la voz petulante de Sienna. Pensé en lo seguros que estaban de que nunca me iría. Y sonreí. Porque al final, ambos se habían ido. Y el hombre que una vez fue un doble se había convertido en algo completamente distinto. Fin.